Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar aquí nuevamente en la Feria del Libro de Bogotá, al lado de un autor que nos trae una biografía política del maestro Mario Vargas Llosa, y como lo dice muy bien en su título, era la otra gran pasión del maestro. Pero antes de empezar, yo quiero también hacer unos saludos y quiero empezar por extenderle un saludo lleno de afecto y de admiración al maestro Plinio Apuleyo Mendoza. Pido un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias por estar acá, maestro Plinio. Usted fue un amigo cercano, entrañable del maestro Mario, y recuerdo muchas conversaciones donde él siempre lo enaltecía por lo que usted representa para la literatura, pero también para el pensamiento político liberal en América Latina y el Caribe. Quiero también extenderle mi saludo al señor embajador de Italia en Colombia. Muchas gracias, señor embajador, por acompañarnos acá. Un saludo también al doctor Bayardo Henao, presidente de Planeta Colombia Región Andina. Y un saludo también muy especial a Mónica Laverde, quien hizo las palabras introductorias. Querido Pedro, vamos a entrar en materia. Este libro llegó a mis manos por un amigo personal con el que tienes además una relación ahora de familia, que es Diego Mesa. Y me dijo, tiene que leerse el libro de Pedro Cateriano. Y en efecto, me lo devoré. Y me impresionó algo. Hay sentimiento de amistad personal, de admiración, pero sobre todo hay como una arqueología del camino literario y político de Vargas Llosa. Muchas personas se preguntan dónde empezó ese amor de Vargas Llosa por la política, y yo te pregunté en una conversación pasada por la relación de don Ernesto J. Vargas, padre de Mario, y doña Dora Llosa, su madre. Ernesto se separa de ella se lleva a su hijo a Cochabamba, a Bolivia, y allí la familia Llosa lo recibe con afecto, se vuelve, como dicen ustedes los peruanos, el engreído, el consentido de la casa. Y él tiene contacto con su tío, posteriormente presidente, Bustamante y Rivero, y ahí empieza a crecer ese bichito de la política. ¿Qué podemos destacar de la niñez de Mario Vargas Llosa y esa relación con la política desde temprana edad? Bueno, si me permite, presidente, previamente una licencia, también saludar a Plinio el día de hoy. Me conmueve tu presencia, no solo por lo que ha significado en la relación de amistad con Mario, sino por las batallas que has librado. Y creo que tu asistencia llena de un simbolismo a esta reunión que no esperaba y que me emociona. Presidente, eh, el impacto de el padre a quien le habían dicho a Mario que había fallecido a los 12 años repentinamente y su conducta violenta generan las primeras reacciones contra el autoritarismo. Y el padre piensa que una manera de enderezar a Mario era precisamente matricularlo en el Colegio Militar Leoncio Prado. Pero como a veces ocurre en la vida, aconteció el efecto contrario. Mario encontró en la soledad de las noches del Colegio Militar el ambiente propicio para leer y para acercarse a los escritores que más tarde serían fundamentales en su proceso de formación literario. Pero además, como lo acaba de señalar correctamente, hay un hecho que lo impacta a él. El golpe de Estado que da Odría
digamos, al familiar más admirado y querido de la familia, José Luis Bustamante Rivero. Jurista de nota, llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia, gobernante de honradez comprobada y de una conducta cívica ejemplar. A él lo afecta el hecho que el único que celebró el golpe de Estado fuese su padre, precisamente Ernesto J. Vargas, mientras la familia mantenía su consternación, ¿no? Así que esos van a ser, digamos, los primeros pasos que lo van a impactar de tal manera que más adelante, ya cuando entra de lleno a la vida universitaria en San Marcos y opta por una universidad pública, nacional y popular, es donde inicia su acción política en una célula clandestina comunista. Y va a ser todo este periodo conocido en el Perú como el ochenio de Odría, que tiene tal influencia en él que más tarde va a servir del material principal para su magistral novela, que los críticos la califican como la novela total, Conversación en la Catedral, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención. Don Ernesto J. Vargas lo lleva al Colegio Prado, Leoncio Prado, sí. Leoncio Prado, que es la Academia Militar. Allá él se impregna de literatura, encuentra ese amor y el papá dice, este muchacho hay que conductarlo. Sí. Y entonces lo empieza a conducir al periodismo y le consigue un espacio en el diario La Crónica para Exactamente. que empiece a aprender a laborar, como decía, a laburar, como decía su padre. Y ahí es donde Vargas Llosa encuentra su pasión literaria y su pasión periodística. Vive la dictadura de Odría y va recogiendo datos, análisis, y está teniendo la experiencia en Leoncio Prado, y de ahí sale la inspiración de su primera gran novela, La ciudad y los perros, que le permitió ganarse el premio de biblioteca breve. ¿Qué podemos decir de ese joven que empieza a mostrar la reacción contra el autoritarismo, contra la formación militar y que empieza a esbozar ya una expresión rebelde frente a lo que era la dictadura desde muy temprana edad? Bueno, también en este caso, la decisión del padre produjo el efecto contrario, porque es en ese ambiente periodístico, por ejemplo, donde se acerca a la obra de Sartre, que va a ser, digámoslo de alguna forma, su pensamiento guía, el que lo va a acercar a los criterios del socialismo en libertad, de la justicia social y sobre todo del escritor comprometido. Pero a su vez va a vincularlo con una actividad que nunca la abandonaría. Y lo que ha señalado es importante. Esa matrícula en el Colegio Militar Leoncio Prado representó para él también el contacto directo con lo que se ha denominado el microcosmos social, cultural, educativo, racial, idiomático y diverso del Perú. En el Leoncio Prado, en ese microcosmos, apreció la diversidad y la complejidad de nuestro país. Y eso también fue determinante. Apreció simultáneamente cómo la instrucción militar, ese sistema opresivo de sometimiento, ocasionaba una reacción contraria en él a lo que era su concepción de una educación más libre y no tan sometida, ¿no? Pero hay algo que yo no puedo dejar de preguntar. Vargas Llosa ahí empieza a marcar su rebeldía, entra a San Marcos, la Universidad Popular, y allí empieza a estudiar Derecho, va migrando hacia la literatura, empieza a entrar a estas células clandestinas comunistas y empieza a tejer lo que es para muchos una de sus más grandes obras, que como bien lo notabas es Conversaciones en la Catedral.
que quizás es de los libros que más mencionas tú en esta biografía política. Y ahí hay algo que es magistral desde el punto de vista literario. Una novela que tiene lugar en un bar, que es la catedral, un personaje de un joven, como dicen ustedes los limeños, pituco, de alta sociedad, pitucón, y las conversaciones con el negro Ambrosio, y donde sale a relucir una pregunta constante. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿Qué podemos Exactamente. extraer de lo que significaron esos diálogos, que era una forma sutil de meterse en la política, de cuestionar la dictadura, de mostrar los conflictos sociales y de en cabeza de los personajes hacer toda la denuncia social que era importante hacer en el Perú de ese momento? Yo creo que refleja además, y he tratado en el libro de narrarlo, la capacidad que tenía Vargas Llosa para observar la complejidad de los hechos políticos. Esa pregunta de Zabalita ha sido una constante. Aquí también Siempre, la hemos hecho. bueno, en medio de las diversas crisis políticas, ¿no? Y en un momento determinado, cuando se pensaba que el proceso de reconstrucción económica, de pacificación, se observaba, había la luz al final del túnel, inclusive Mario llegó a decir que el Perú se estaba desjodiendo. Pero en los últimos años, esta anarquía política que estamos padeciendo, que acaso sea la etapa más convulsa de nuestra historia republicana, con un número de presidentes que nunca hemos tenido, una altísima rotación de ministros que uno no sabe ya cómo se llama el ministro, Eso también pasa aquí, pero después hablamos de... dramáticamente ha vuelto a tener vigencia la pregunta de Zabalita en conversación en la catedral, ¿no? Pedro, Conversaciones en la Catedral puso a Vargas Llosa en el nivel quizás más alto en ese momento dentro de las figuras del boom por la agudez política. Y él, joven, exitoso, simpatizante, abierto del comunismo, tenía cierta admiración por la Unión Soviética, al mismo tiempo había caído en apreciar la dictadura de Fidel Castro, pero al mismo tiempo mantiene un espíritu contestatario y denunciante. Y esto coincide con el viaje de él a España a hacer el doctorado en la Universidad Complutense, y él empieza a ver la opresión contra sectores en Cuba, ve después la toma de la República Checa, y eso le empieza a generar a él un distanciamiento frente a lo cual no guarda silencio, a diferencia de otros exponentes del boom que quisieron seguir en la comodidad del pago de prensa latina y ser consentidos del aparato de propaganda de la Unión Soviética, y eso marca el coraje de Vargas Llosa de separarse, argumentar y decir, este no es el camino. Esa ruptura y el tener que enfrentar también ese aparato de difamación que fue tan grande y responderlo con más calidad literaria, ¿qué tanto marcó la definición política de Mario Vargas Llosa? Yo creo que fue algo que lo marcó definitivamente. Ahora, precisamente a su honestidad intelectual, él fue capaz de observar y de cuestionar y de condenar esas violaciones a los derechos humanos, esas detenciones a los homosexuales en campos de concentración, esa salvaje invasión a Checoslovaquia, en donde se atreve a discrepar públicamente con Fidel Castro en un contexto histórico en donde ya se construía el culto a la personalidad de Fidel Castro, a criticar la persecución a los escritores en la Unión Soviética. Y finalmente, el rompimiento definitivo con el caso opresivo de el poeta cubano Eberto Padilla, en donde Plinio, aquí presente, tuvo un rol que también lo cuento en la famosa carta, ¿no?
esos hechos no solo demuestran una capacidad para rectificar, sino honestidad intelectual y valentía, porque se requería arrojo y gallardía para romper con un sistema. No hay que olvidar que en ese momento la Unión Soviética tenía también todo el control de las dictaduras comunistas de la Europa Oriental. El establishment de la izquierda latinoamericana y de la academia en términos mayoritarios recibía un financiamiento de lo que hoy día se llamarían las ONGs. Y ese rompimiento causó un impacto y un ataque y campaña de demolición contra él. Incluyo precisamente una carta que le dirige en ese contexto histórico Octavio Paz a Mario, que también rompe con la Revolución Cubana, ¿no? ¿Qué tan solos estamos? Exactamente, ¿no? Qué solo se sentía y que le expresó esa sensación de soledad frente a ese movimiento político para tratar de liquidarlos. Pero Vargas Llosa no se arredró, no se rindió. Y es algo que yo trato, por lo menos, de destacar en la acción política de Vargas Llosa. Porque Vargas Llosa no solo ha sido un hombre de palabra, ha sido un hombre de acción. Y estos casos reflejan, como el rompimiento con la Revolución Cubana, cuando se pronunció, por ejemplo, en la famosa polémica con Günter Grass, una activa participación en el debate de las ideas y de los problemas políticos, no solo de América Latina. Conforme su fama va creciendo exponencialmente, él mismo se siente y se considera un ciudadano del mundo y participa en debates de guerras, enfrentamientos, viaja a Irak. Esa curiosidad periodística nunca la abandonó, era su forma de estar en permanente contacto con la compleja realidad política internacional, ¿no? Hay algo, por ejemplo, interesante en la obra tuya, y es Vargas Llosa se queda un tiempo en Europa, empieza a empatizar con otros escritores del boom, está España, por supuesto París, que lo enamora por completo. Tienes un capítulo precioso de la capital del boom de los tiempos en Barcelona. Y entonces hay un Vargas Llosa en esos 70s que tiene la exposición europea, pero decide en su literatura meterse al corazón del Perú y empieza a exponer obras de la peruanidad con humor, pero con sentimiento, hablando de la exclusión de las zonas rurales. Y ahí viene la Casa Verde, ahí empieza a aparecer el sargento Lituma, que está presente en varias obras de él, Historia de Maita, empieza también Pantaleón en las visitadoras. Pantaleón, la historia de Pantaleón Pantoja, el Sinchi, por supuesto. Entonces, ¿qué hace que ese Vargas Llosa, que se está formando universalmente, tenga también esa sensibilidad como escritor de llegar nuevamente al corazón de la peruanidad para traer todas estas ideas y todas esas mutaciones ideológicas a la denuncia nueva de un Perú que se empieza a sacudir también de alguna manera de ese legado siniestro de la apología de la Revolución Cubana? Y además que él hace visible. Muchas personas conocen la complejidad política y social del Perú a través de la lectura de las novelas de Vargas Llosa. Él en ese sentido tiene una capacidad no solo desde el punto de vista literario magistral, sino desde la óptica política certera. Si hay algo que trato también de explicar en el libro, es esa capacidad que él tuvo para observar, calificar y sentenciar. En ese famoso diálogo que tiene con Octavio Paz, cuando hace referencia a que la dictadura del PRI era la dictadura perfecta. Un Congreso fantoche,
un sistema de corrupción que compraba a los funcionarios públicos, que usaba los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Y el Y, pedazo. y el dedazo, exactamente. Entonces, esa clase de acciones de Vargas Llosa, no solo en el ámbito nacional, es decir, no solo en el Perú, sino a nivel nacional, lo fueron convirtiendo poco a poco en un respetado observador y crítico en el ámbito político y social. Hoy día, y sobre todo después de que ganó el premio Nobel, no se discuten sus calidades literarias. Yo pretendo en este libro entrar en el campo polémico de Vargas Llosa, que es la ideología y la política. Y lo que da o pretendo es dar una evolución o mostrar la evolución ideológica y política de él a lo largo del tiempo, pero también la valentía de haber defendido en cada momento sus ideas y principios. Te quiero interrumpir ahí porque justamente en esa evolución hay un punto de quiebre. Él ya empieza el divorcio con la Unión Soviética, manifiesta su divorcio con la dictadura castrista y él empieza a entrar en una etapa de matrimonio con el liberalismo clásico. Pero ahí entra a jugar también un lugar y una época. Londres y Margaret Thatcher. Exactamente. Ahí es cuando el Vargas Llosa liberal sale, irrumpe y dice, este va a ser mi nuevo derrotero ideológico. ¿Cómo se da esa mutación y dónde crees tú que empieza ya el verdadero Vargas Llosa liberal a producir, a opinar y a formar lo que es un camino de defensa irrestricta de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho y de la economía de mercado? Los gobiernos de la señora Thatcher lo impactan de tal forma, él observa el éxito del capitalismo popular, de la difusión de la propiedad privada, cómo las inversiones nacionales y extranjeras generan desarrollo económico, cómo el país se transforma, y eso le abre los ojos. Pero como todas o casi todas las actividades que desarrolló Vargas Llosa, fue un proceso también de estudio laboroso y de meditación. Él lo cuenta en este libro magistral, La llamada de la tribu, que calificó como su autobiografía intelectual, los principales intelectuales liberales que influyeron en él para adherirse a la doctrina liberal, ¿no? ¿Y acaso este sea uno de los legados más importantes desde el punto de vista pedagógico para invitar a cualquier joven latinoamericano que se interese en acercarse al pensamiento liberal en términos generales? Es un legado muy importante, ¿no? Él hace ahí una disección, punto por punto, de los que influyen, Popper, Berlin y Hayek, entre los más destacados, pero también Adam Smith, Jean-François Revel y Raymond Aron, que fue fundamental, sobre todo en la etapa que él vivió en Francia, y el liberal parcial, Ortega y Gasset, y ciertamente el fundador de la economía, Adam Smith. O sea, digamos, fue una adhesión concienzuda y estudiada. Eso lo convence y lo convierte en un difusor del pensamiento liberal. Y va a ser precisamente el Perú el campo para su acción, su campaña política. En uno de los momentos más fatídicos de nuestra historia republicana, con un avance casi descontrolado del terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, zonas liberadas en el Perú donde el Estado no tenía presencia, una hiperinflación durante el primer gobierno de Alan García que destruyó la economía, superaba el 1.200.000%. Empresas públicas quebradas que fueron creadas durante la dictadura socialista
de Velasco. En ese contexto, tiene la valentía y adopta la decisión de ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Pero ahí yo creo que entremos también en materia del Vargas Llosa candidato. ¿Ya? Y entremos también a lo bueno, lo malo y lo feo. Porque Mario nunca perdió el humor. El Ujú. humor estaba siempre con él. Él ya había estado en la Comisión de la Verdad, él ya había hecho varias... En la comisión Ushuaia. Sí, exacto. Y él había hecho ya denuncias muy claras de abusos De a derechos los derechos humanos. humanos. Escribió Quién mató a Palomino Molero como un Exactamente. testimonio también de esas atrocidades. Y entonces el intelectual se mete en el terreno complejo, fangoso y no menos doloroso de la política. Arranca una campaña, crea un movimiento, Libertad, tú fuiste parlamentario de Libertad, Ujú. hace unos discursos eruditos y llenos de sinceridad, porque si Churchill decía que prometía sangre, sudor y lágrimas, creo que lo mismo hizo Vargas Llosa en esa campaña. Y pierde las elecciones, lo cual deja heridas y llagas, y él deja quizás las memorias políticas más importantes que se han hecho recientemente en América Latina, o en los últimos 50 años, que es el pez en el agua. Ujú. Y dentro de las cosas que él destaca, dice, yo perdí las elecciones por sincero, porque entre otras cosas fui sincero frente a mi agnosticismo, Ujú. y eso me lo cobraban en todas partes en el Perú. Pero también dice que le cobraron la sinceridad de haber prometido un ajuste drástico al Estado, un recorte drástico de gasto. ¿Cómo puedes contarnos tu experiencia, lo bueno, lo malo y lo feo que se vivió en esa campaña del 90 y que él lo recrea magistralmente en El pez en el agua, que es una biografía en dos tiempos, Sí. su infancia y la campaña? Alternan las memorias con la campaña, efectivamente. Em, Vargas Llosa perdió electoralmente, pero no perdió en el campo de las ideas. Al final fueron las propuestas de Vargas Llosa las que permitieron la reconstrucción económica del Perú. Él consideraba una obligación cívica decirle la verdad al pueblo, algo que en América Latina no es fácil. Pero una de las razones del deterioro de la institucionalidad democrática en América Latina es el uso permanente de la mentira. Y él no quería mentir. Y dijo, para detener la hiperinflación hay que hacer un programa de ajuste, cortar radicalmente el gasto porque ya no hay dinero. Entonces empezaron las campañas en la televisión, los niños muertos en las calles, la gente que se caía, ¿no? Bueno, salvando las distancias y los contextos históricos, Vargas Llosa perdió las elecciones diciendo la verdad y en Argentina Milei ganó las elecciones diciendo la verdad. Pero creo que uno de los grandes daños a la democracia es el uso permanente de la mentira. Perdió electoralmente, ganó en el campo de las ideas y creo que ganó también en el ámbito de la honestidad. Claro, cuando uno hace la evaluación, que dice, pero no ganó la presidencia, no se puso la banda presidencial. Y entonces creo que de alguna manera lo que pretendo en el libro también es, en este terreno que para muchos es polémico de Vargas Llosa, destacar ese mensaje de no mentirle al pueblo. Estamos acostumbrados a mentirle al pueblo y creo que esa conducta cívica de Vargas Llosa es ejemplar. Y él decía algo muy importante, decía que no hay que temerle a la impopularidad. Exacto. Pues él decía, hay que... Pero en ese caso creo que fue hasta temerario porque, Sí, en fin, o sea, él y no tenía y cálculo. lo fue siempre, Sí, y sí. lo fue siempre. Pero entonces ahí viene el post-90. Perú perdió un gran presidente, pero el mundo ganó el más importante de los intelectuales latinoamericanos, con una marca además preciosa en los años recientes,
de haber sido el único escritor de habla hispana que ha sido miembro de la Academia Francesa. Algo que yo creo que en el fondo él lo apreciaba quizás un poco más que el Nobel, pero eso es otro tema del cual hablaremos ahora. Quiero decir esto, después de esa campaña deja El pez en el agua, Ujú. Lituma en los Andes y después se sale maravillosamente a Los cuadernos de don Rigoberto y empieza otra nueva etapa literaria, pero al mismo tiempo empieza a fortalecer su agudeza como ensayista del pensamiento liberal. Aquí está el maestro Plinio y es por esas épocas donde empiezan a escribir el manual del Un perfecto perfecto idiota idiota animal. latinoamericano. Que él lo prologa, pero lo escribe Plinio con Plinio, Carlos Alberto así Montaner y es. Álvaro, ¿no? Hablemos un poco Bueno, de ese post-90. O sea, ¿cómo crees tú que él asimiló la derrota y la convirtió en una gran victoria intelectual en defensa del a liberalismo? ver, en el Perú se desató una campaña de demolición, ¿no? El resentido no digirió la derrota, nunca reconoció, ¿no es cierto? Se hizo español. Pero en realidad me remito a los hechos, no al lenguaje político ni a la literatura. Vargas Llosa gana la primera vuelta electoral y ¿qué hace inmediatamente? Va donde Fujimori y le dice, voy a renunciar para darte en mi programa de gobierno, mi equipo, para que te apoye. Porque él consideraba que era un riesgo que Fujimori continuara su alianza con la izquierda. Se suele obviar que Fujimori llegó al poder en el Perú y se perpetuó como dictador con los votos de la izquierda y del APRA. Y eso quería evitarlo. Y cuando ocurre la segunda vuelta electoral, Vargas Llosa, ¿qué hace? Inmediatamente va y lealmente reconoce el triunfo de Fujimori. Él era consciente que para reconstruir el país que estaba en un estado de calamidad casi total, se requería pues un esfuerzo y unas capacidades que no se apreciaban en Fujimori. Él guarda un prudente silencio en toda esa etapa constitucional de Fujimori, pero claro, rompe con él y condena el golpe de Estado del 5 de abril, algo que me parece a mí encomiable y que siempre lo ha apoyado. Y fue dentro de la gran minoría, porque hay que decirlo claramente, por lo menos según las encuestas, la mayoría de la gente, seguramente en un contexto de desesperación, de Estado fallido, de avance del terrorismo, de hiperinflación, en países como el Perú, con incultura democrática, se suele recurrir a la mano dura. Ahí él salió a defender los valores democráticos. Pero luego, ¿qué ha hecho Vargas Llosa? Se le critica, por ejemplo, por haber pedido el voto en favor de la hija del dictador. Sí, de ese dictador que lo persiguió, que lo calumnió. Pero creo que peor que pedir el voto por la hija del dictador fue pedir el voto tapándonos la nariz en favor de Alan García, que fue la persona que impidió que llegara a la presidencia de la República. Estos hechos demuestran su compromiso con el Perú y su sinceridad. Ahora hay una cosa interesante porque a mí me gusta seguir la parte política con la obra. Entonces, Pez en el agua, sigue después Lituma en los Andes, después vienen Los cuadernos de don Rigoberto en el 96 y en el 2000, Sí. que es prácticamente 10 años después de esa campaña, en el momento de mucha efervescencia antifujimorista, Sí. ya estaban ocurriendo los escándalos de los hermanos Aymar Cancho, etcétera, sale La fiesta La del fiesta Chivo, del chivo, sí. que es una radiografía de la era de Rafael Leonidas Trujillo, pero donde él empieza a describir también una realidad del Perú casi que un poco entre las líneas, porque es quizás la obra más importante que se ha escrito en los últimos 30 años contra las dictaduras en América Latina, pero hay un personaje siniestro que es Johnny Aves García, que era el jefe de la policía secreta de Trujillo, y casi que cuando él lo narra, está describiendo a Vladimiro Montesinos, y casi que el libro es como una especie de premonición
de lo que Del sería final, la caída dictadura de del Fujimori. fujimorismo. ¿Por qué no hablamos también de, y ahora voy a llegar después al Ya, Nobel, porque ahí ya. es donde empieza la más grande cartografía del poder, que es la que la Academia Sueca resalta En cuando le él, otorga el premio claro. Nobel en el 2010. Es absolutamente cierto lo que usted afirma, presidente. Para un lector peruano, cuando lee La fiesta del chivo, aprecia ciertos personajes que inmediatamente los identifica con actores de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Claro, para un lector extranjero que no está muy metido en el día a día de la política peruana, no hay esa percepción que usted sí ha notado porque conoce también la realidad peruana, sí se observa lo que dice. Inclusive defensores, abogados, hace referencia, por ejemplo, a un alveodo constitucionalista. Era un famoso constitucionalista peruano que había colaborado con él y luego se puso al servicio de la dictadura. Entonces, ya eso forma parte de su libertad en la creación literaria, ¿no? Pero yo creo que es La fiesta del chivo una de las novelas que retrata de una manera tan descarnada, salvaje, lo que significa una dictadura, el sometimiento a las personas, a sus colaboradores, estas vejaciones en el ámbito de las conductas privadas de la gente, que, que prueba pues en el fondo cómo son las dictaduras y cómo aún, presidente, se siguen defendiendo las dictaduras en América Latina. Y yo creo que si hay algo que rescatar en Vargas Llosa es su firme condena a la dictadura como forma de gobierno. Dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda, dictaduras de civiles y dictaduras de militares. Eso no ha sido suficientemente comprendido. En mi país hay partidos que defienden dictaduras de derecha, partido de derecha. Aquí Y hay también hay de los partidos, dos. y partidos de izquierda que defienden dictaduras de izquierda. Eso es inaceptable en una concepción liberal. Es que yo creo que ahí hay una parte muy importante, porque él fue tan duro con Pinochet como tan duro fue con el régimen de Fidel Castro. Sin duda alguna. Y eso también es la coherencia de pensamiento de Vargas Llosa. Hay algo que está en lo literario, porque creo que es de las obras más bonitas que él publicó, que es el Diccionario del Amante de América Latina. Eh, a quienes no lo han leído, de verdad, les recomiendo aquí en la Feria del Libro, búsquenlo porque es fascinante, palabra por palabra, letra por letra. Pero en el capítulo de la B, él se encuentra con Borges. Y entonces él dice, mira, yo empecé a leer a Borges cuando yo era de izquierda, comunista, radical, y a mí me da pena decirle a mis amigos que leía a Borges, pero que llegaba en las noches y empezaba a leer a Borges y miraba esta grandeza. Y Borges lo inspira mucho a él, también en la firmeza de su pensamiento. Y después de la fiesta del chivo, como que la gente dice, bueno, ya Vargas Llosa ya es difícil que supere a donde nos ha traído hasta ahora. Y viene con El paraíso en la otra esquina, Flora Tristán, Gauguin, después Travesuras de la niña mala, que es sensacional, personajes como el señor Fukuda, que lo hacen a uno reír cuando lo lee, y después viene con la obra sobre la época de Arbenz, con El héroe discreto. Tiempos recios. Tiempos recios, perdón. Y ese año 2010, en Tiempos recios, ya se daba por descartado prácticamente que Vargas Llosa fuera a recibir el premio Nobel, quizás porque la Academia Sueca siempre tenía unas predilecciones ideológicas distintas, y le llega esa llamada y lo notifican que ha ganado el premio Nobel de Literatura y lo describen a él como el gran cartógrafo del poder. Ese año, cuando hace esa denuncia también de lo que fue la época de Arbenz, viene una nueva obra política que describe todas las ambigüedades de la política exterior hemisférica con Centroamérica, y donde además, utilizando el nombre de Tiempos recios,
muestra desde las violaciones a los derechos humanos hasta los complots para romper muchas veces con las estructuras partidistas y preservar el poder. Tú lo mencionas en el libro y quisiera preguntarte, Tiempos Recios no es la obra en la que más se habla, No, pero es una obra que llega en el momento cumbre, preciso. momento preciso donde él recibe el Nobel. ¿Qué podemos decir de Tiempos Recios? Y ya ese intelectual que supera los 70 años, cuando mucha gente se empieza a ir al ocaso, sale ese Vargas Llosa con el premio Nobel nuevamente a la producción literaria y filosófica. Y además, en donde hace un análisis del intervencionismo de los Estados Unidos ante un presidente que no era antidemocrático y que sirvió este caso para que la izquierda latinoamericana aprovechara ese contexto, ¿no? Es nuevamente otro acercamiento a la compleja realidad latinoamericana. Lo ha tenido en distintas áreas. La guerra del fin del mundo con la revolución de los canudos en el Brasil, claro. La fiesta del Chivo, República Dominicana. Tiempos Recios, Guatemala. Faltó algo de Colombia, seguramente. Pero Bueno, yo no iría a eso porque de todas maneras, historia de un deicidio bueno. es lo mejor que se ha escrito sobre la obra de García Márquez. Exactamente. Al ámbito literario no he entrado porque no es mi tema, pero efectivamente, presidente, los críticos literarios sostienen que Historia de un deicidio acaso es el juicio crítico más importante que se ha hecho respecto a la obra de García Márquez, específicamente de 100 años de soledad. Esperamos que en las memorias del maestro Plinio nos cuente más detalles de esa amistad y esa ruptura, porque es el único que conoce los secretos. ¿Ah? Bueno, ya que usted toca el tema de los secretos, me parece que es una indirecta. Y yo le dije a Mario, tú has dicho que tarea de tus biógrafos es averiguar y señalar lo que ocurrió con García Márquez. Pero como esta es una biografía de contenido netamente político y eso no fue político, eso es lo que voy a consignar. Y él lacónicamente me respondió que estaba de acuerdo. O sea que cumplí en todo caso, le abrí la posibilidad para que él opinara, pero si hay algo que destacar también en Vargas Llosa es que no mezcla sus criterios políticos con la calidad artística, ni en la pintura, ni en la música, ni en el teatro, ni en el cine, ni en la literatura. Antes de acabar el libro, me sugirieron viajar a la Universidad de Princeton para revisar el archivo y la correspondencia que obra de Vargas Llosa ahí, ¿no? Y pude constatar de la revisión de las cartas, que no solo había una relación de amistad entre García Márquez y Vargas Llosa, sino de admiración mutua. Así es. Creo que estando acá Plinio no me dejaría tergiversar la realidad, pero fue pues eso lo que ocurrió. O sea, esos documentos muestran ello. A mí me pasó cuando al maestro Mario le impuse la Cruz de Boyacá, que tú nos acompañaste a esa ceremonia en el Museo del Oro, yo no sabía cómo tocarle el tema para no ser imprudente, ¿no? Entonces le dije, óigame maestro, mire, finalmente yo logré conseguirme copia de un deicidio después de escarbar todas las librerías de América Latina y la encontré en la librería El Virrey del Perú, que te conté, que era del viejo Sanciviero, que era uruguayo y aprista, y él conseguía reliquias, y yo fui por lo menos 10 veces a Lima y le decía, ¿llegó Historia de un deicidio? No. Y yo estoy un día y recibo la llamada y me dice, me llegó. Y le dije, guárdemela. Entonces, esa es la copia que yo tengo en la casa y le dije esa noche, vea maestro, ¿usted qué opina de que vuelvan a reeditar
Historia de un deicidio. Y me miró con una sonrisa así como con cierta sornita. Y me dijo, no te preocupes. Y como a los 8 meses, Alfaguara vuelve a publicar Historia de un deicidio y me entra la llamada y me dice, mira, acaba de salir el libro y ya los colombianos pueden volver a disfrutar de Historia de un deicidio, que es magistral, magistral. Pero volvamos a ese momento después del Nobel, que él aprovecha también el Nobel para lanzar mensajes. Tanto su discurso al Nobel, que es precioso, como lo que viene después. Y ahí, yo diría que hay 2 obras con un gran contenido sociológico y político. La llamada de la tribu, sin lugar a dudas, pero también este ensayo de la civilización del espectáculo. Quiero preguntarte por esas 2 obras. Para ti, la civilización del espectáculo como denuncia, como alerta a la sociedad, ¿qué nos debería dejar a nosotros como reflexión y cómo la empatarías con ese testamento de pensamiento político que es la llamada de la tribu? Hoy día el mundo, podríamos decir, vive un momento de confusión, de polarización. No hay debates alturados, no hay diálogos, lo que hay son ataques, descalificaciones, y se busca el espectáculo a través del ataque. Y eso creo que afecta una forma civilizada de convivir. Y eso es lo que yo rescataría en el fondo de la civilización del espectáculo, ¿no? Ahora, digamos que la civilización del espectáculo se ha extendido de tal forma que hoy día, hace poco llevan a un influencer a Lima, el alcalde lo lleva. ¿Y cuál era la gracia del influencer? Que llenó la plaza de armas de la ciudad. Ladraba. Era muy popular porque ladraba y mordía al perro. Y tenía millones de seguidores. Entonces, claro, esa es la civilización del espectáculo. Aquí también ¿No? llenan las plazas con otras cosas, Bueno, pero entonces, hay un proceso de deterioro de lo que es la educación y la cultura. Y por eso, si hay algo que rescatar en Vargas Llosa, y es importante siempre la realización de esta clase de ferias, es que él siempre repitió: lo más importante que me ocurrió en la vida fue aprender a leer, porque el que lee siempre será libre, presidente. Pedro, el maestro Vargas Llosa tuvo un gesto muy bonito con Colombia y con mi persona que nunca voy a olvidar, y fue el respaldo al Estatuto de Protección Temporal a los hermanos venezolanos. Escribió en su columna Piedra de Toque una columna que se llamaba El ejemplo colombiano. Pero hay una columna que antecede esa, que se llamó Fataumata Turay. Es una columna donde él habla de una inmigrante africana que fue sometida a cualquier cantidad de actos de violencia y de xenofobia en España. Y él tenía una gran sensibilidad por el fenómeno de la migración. Yo quiero preguntarte por eso, porque Vargas Llosa nos deja muchos legados, pero la fraternidad con el migrante y la sensibilidad con el migrante es también una de sus grandes herencias políticas. Sin duda alguna. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son, digámoslo, esos legados a partir de esa sensibilidad que hoy quisieras destacar y que están resaltados a lo largo de este libro maravilloso? Yo creo que en ese sentido Mario era muy cercano a la problemática humana latinoamericana, no solo de la pobreza, sino también del maltrato racial, de las condiciones indignas de vida, y eso se refleja en lo que han sido sus opiniones a lo largo del tiempo. Hoy día el mundo vive procesos de migración precisamente debido a
caóticas situaciones. El drama humano que vivimos en América Latina como consecuencia de las criminales acciones de la dictadura venezolana ha provocado una migración nunca vista en nuestra historia latinoamericana. Los estados no hemos estado preparados, ni en Colombia, ni en el Perú, ni en otras naciones, para recibir esta cantidad de personas que migran como consecuencia de modelos económicos, políticos, dictatoriales que los oprimen y que afectan su libertad. Y en ese sentido creo que ser cómplice de la dictadura venezolana es algo absolutamente condenable y repudiable. Y a propósito de ello, cuando Vargas Llosa hizo o formuló apoyos en las elecciones, la izquierda latinoamericana se burló de los resultados de sus pronósticos, porque ganó López Obrador, porque ganó el presidente Petro acá, porque ganó Lula y ganó Boric en Chile. Pero al final, ¿qué cosa es lo que ha ocurrido? ¿El tiempo le dio la razón o no a Vargas Llosa? Claro que voy a abonar que en el 18 me apoyó a mí. No, O no, sea que no, es que es verdad, es verdad. En temas de cuando la aritmética se confunde con la política, los críticos obviaron que también apoyó al presidente Macri, al presidente Piñera, lo apoyó a usted, lo apoyó al presidente Lasso, pero esa aritmética no la contabilizan. Pero en fin, a lo que voy es, ¿el tiempo le ha dado la razón o no a Vargas Llosa? ¿Qué han hecho los presidentes López Obrador, el presidente Petro, el presidente Lula, frente al escandaloso fraude electoral perpetrado por la dictadura venezolana? O sea, nuevamente, perdió en su pronóstico electoral, pero políticamente su análisis fue certero. Y hoy sobrevive la dictadura venezolana y ya no está en la agenda el escándalo del fraude electoral por ese comportamiento casi cómplice de estos presidentes que han permitido ese escandaloso robo al pueblo venezolano, ¿no? Como ya se nos está acabando el tiempo, yo quisiera de pronto hacer unas preguntas que yo le llamo expresos. Muy bien. Las hago cortas, respuestas cortas. Uh-huh. Aquí hay muchas personas que están en la feria del libro y que vienen con la billetera lista para comprarse unas buenas obras. ¿Cuál sería la obra que uno nunca podría dejar de tener de Vargas Llosa? Bueno, hay varias, pero creo que Conversación en la Catedral es fundamental y para conocerlo políticamente, El pez en el agua y La llama de la tribu, ¿no? Muy bien. Segundo, ¿cuál es tu mejor recuerdo de esa amistad entrañable con Vargas Llosa? Aparte que voy a decir, te dedicó un libro, ¿no? Sí, bueno. Eso no lo puede decir mucha gente. Te dedicó un libro. Bueno, para mí fue un honor, ¿no? Un día, Mario no usaba celulares, móviles, como dicen los españoles. Una llamada a las 4:30 de la madrugada, Mario Vargas Llosa. Entonces me dice, oye Pedro, llamaba para decirte que te he dedicado el último libro. Yo no entendía, no comprendía a esa hora. Y bueno, para mí eso significó un honor. Mi hermano está hoy día acá, lo acompañamos, mi hermano Diego, fuimos a Madrid donde iba a hacer la presentación, le vino el COVID y no lo pudo presentar, pero esas cosas que hacía Vargas Llosa, ¿no? A los 30 días me llama y me dice, lo voy a presentar en Buenos Aires, así que fui a Buenos Aires. Pero tres momentos, ¿no? El momento más triste, el día que perdió las elecciones, naturalmente, pero dos momentos así memorables, cuando lo acompañé en Estocolmo y luego cuando lo incorporan a la Academia Francesa, es decir, este jovencito de clase media limeña que se va a París casado a los 19 años para ser escritor, amante de la cultura francesa, se le pasó por algún momento que sería incorporado a la Academia Francesa.
Yo creo que Como el primer escritor de habla hispana. exactamente, yo creo que es algo que ha ocurrido con él, que como lo he dicho en el Perú, va a ser muy difícil de alcanzar, ¿no? Y otra que no puedo también dejar de hacer. Pero te faltó una, porque dijiste, bueno, Estocolmo y la academia. Bueno, Sí, eh, hay algo que me llama mucho la atención en el libro tuyo. Yo creo que a muy poca gente se le hubiera ocurrido hacer una biografía política teniendo tanto por decir del genio de la literatura. Armas Barceló hizo esa biografía literaria maravillosa. Pero, ¿qué te quedó pendiente para un próximo libro? bueno, eh, en realidad, cuando fui a Princeton, por ejemplo, solo la revisión de los manuscritos, de los textos, de cómo confeccionaba los cuestionarios para interrogar a los militares que participaron en el caso que refirió el presidente de la Comisión Ushuracay, solo eso da para un libro. Pero bueno, ya esa será tarea de otros presidentes. Bueno, y el último libro, Le dedico mi silencio, que tiene algo también, una conexión bonita con Colombia, porque él escogió para la portada un Sí, cuadro del maestro Fernando Botero, Botero, que que fue se llama amigo y admirado Los por él. músicos, y el maestro Botero hizo una pieza preciosa, un retrato de él, Sí, claro. que Ese retrato estuvo mucho tiempo en su casa en Lima y después en París. exacto. Ese libro tiene un personaje fascinante que es Aspilcueta. Sí. Yo alcancé a hablar con el maestro Mario en el 2023 en Miami, fue la última vez que lo vi, y acaba de salir el libro. Y él tenía mucho humor contando pues esa vida trágica del pobre Aspilcueta. Ujú. Pero el libro es dedicado a Patricia Llosa, Exacto. su compañera infatigable en tantos momentos de la vida y quien de alguna manera también es un motor. Yo no quiero terminar esta sesión sin que nos hables del papel de Patricia en Vargas Llosa, el escritor, y en Vargas Llosa, el político. Yo creo que ha sido fundamental, ¿no? El trabajo de Patricia a lo largo del tiempo pudo, por ejemplo, crearle las condiciones para que él pueda escribir con tranquilidad. Lo liberó de todos los temas administrativos, económicos, le manejaba la agenda, las relaciones con la prensa, lo que vendría a ser ahora una especie de CEO, ¿no? Ese papel lo cumplió además eh, en, porque si he conocido una vida agitada, ha sido la de Vargas Llosa. Un día estaba en París, otro día en Bombay, otro día en República Dominicana, otro día en Irak. Es decir, creo que el lugar en el que permanecía la mayor cantidad de tiempo era en el avión, ¿no? Y creo que para haber sido un complemento de una figura de esa dimensión, se debe en gran parte también al trabajo de Patricia. Y Le dijo mi silencio, al final es una novela con una temática vargallosiana muy diferente, ¿no? Con un tono de mensaje de integración nacional a través de la música criolla y con esa dedicatoria a su mujer de 50 años, ¿no? Como dice esa bella canción, yo también me llamo Perú, con P de patria, la E de esperanza, la R de rifle, la U de la unión. Muchas gracias, presidente. Es un verdadero honor tener a Pedro Cateriano en la Feria del Libro de Bogotá. Un aplauso para él. Gracias, presidente. Y debo decirles que, aunque no tengo contrato de promoción de venta de libros con Planeta, los invito a que compren este libro que se lee y se disfruta desde la primera hasta la última página. Una verdadera obra maestra, una verdadera biografía política, y ha sido un verdadero honor estar aquí contigo, Pedro. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias.